Hola, mi nombre es Flavia y estamos nuevamente con ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy toca ¿por qué la gente vota lo que vota? Les voy a adelantar primero que vamos a hablar de teorías, es decir, de maneras que tenemos de analizar en ciencia política las diferentes elecciones que tienen los votantes y por qué motivo eligen determinada orientación, bien, partidaria. Y les voy a adelantar que esto es multicausal. Bien, esto lo van a escuchar en varios cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, etcétera. Y es así, somos seres humanos. Es decir, no hay una sola cosa que nos afecte en una decisión, sino que son varias. Pero bueno, decidimos seleccionar diferentes teorías que explican y la juntadera de todo esto hace a la explicación de por qué la gente vota lo que vota. Uno, en primera instancia lo que tenemos es el llamado voto racional. El voto racional lo que implica es que todos los ciudadanos somos personas racionales y conscientes, que tenemos acceso a toda la información disponible, que la manejamos y que la entendemos y de forma racional elegimos a quién votar. Claramente esto deja a un lado que efectivamente la información no está accesible para todas las personas de la misma manera, que no todas las personas están informadas de la misma forma y que no todos tienen el mismo interés o las mismas herramientas para poder analizar de forma racional esa información que les llega para poder tomar una decisión racional. Pero bueno, básicamente es una de las opciones que muestra que el ser humano es un ser racional y sus decisiones son racionales. 2. Tenemos la teoría de los clivajes. En las sociedades en lo que hay diferencias con respecto a principios, valores, religión, estructura social, estructura de clase, etcétera, etcétera, y genera un conflicto, eso es lo que genera es un clivaje, ¿bien? Cuando tenemos un clivaje y hay un conflicto, entonces esta teoría lo que maneja es que se genera entonces una opción, una predisposición a determinado partido político que lo que hace es tomar para sí el interés de ese clivaje. Por ejemplo, en un clivaje donde hay una sociedad de musulmanes y católicos, aquel partido que tome los intereses de los católicos van a votar por ese partido y los musulmanes a su propio representante. ¿Qué pasa con esto? Acá tenemos metodología y es que es una condición suficiente pero no necesaria. ¿Qué significa esto? Que es suficiente con que haya un clivaje para que pueda haber una preferencia partidaria de un ciudadano sobre determinado partido, pero no es necesaria. ¿Por qué? Porque además se necesita que hayan actores que tomen para sí esos intereses que los ciudadanos están reclamando que sean reflejados en el gobierno para que pueda generar realmente una preferencia. Si no hay un actor político que politice ese problema, entonces obviamente no se va a generar una preferencia. Entonces es una condición, es una teoría que es suficiente para explicarlo, pero le falta la necesidad que es que existan estos actores políticos. 3. La escuela de Columbia o la escuela sociológica. Lo que nos va a decir es que los factores estructurales o sociales de una sociedad, los atributos de un ciudadano va a ser a sus preferencias ideológicas y por lo tanto a la elección de qué partido va a votar. Esto es, si una persona tiene determinada educación o pertenece a determinada clase social, etcétera, va a tener determinada preferencia acorde a sus intereses. Bien, si tiene una educación, unos principios y unos valores conservaduristas o conservadores, entonces se va a alinear más con partidos que le ofrezcan este tipo de respaldo a sus principios y valores. Esta teoría de clivajes nace del interés de varios sociólogos y cientistas políticos de la época en la década de los 40 del siglo pasado de querer entender el origen de la selección de los ciudadanos con respecto a determinados partidos, es decir, de su preferencia partidaria. Entonces, en esta época es cuando nace la televisión como un medio de comunicación masivo. Entonces, lo que se explican estos profesionales es qué tanto incide los medios de comunicación de masas sobre las preferencias de los votantes a la hora de elegir un partido político. Efectivamente, lo que se hace es un seguimiento de las elecciones desde 1940 hasta 1948 en las elecciones de Estados Unidos y determinan que efectivamente no influyen los partidos en la decisión de los partidos políticos de los ciudadanos los medios de comunicación de masas. Bien, entonces, en esta época es cuando nacen las encuestas de opinión. Con las encuestas de opinión lo que se hace es hacer un seguimiento de las preferencias de los votantes para poder conocer de fondo cuáles son las características a la hora de que el ciudadano elige por determinada opción y cuáles son las motivaciones que tiene
el ciudadano a la hora de elegir un partido político determinado. Entonces, la conclusión a la que se llega efectivamente y que nace la teoría de clivaje, que lo que defiende es que la preferencia tiene que ver con la estructura social de la cual viene el ciudadano, es que efectivamente esto es lo que influye y el voto es sociológico, tiene que ver con la estructura social de la cual viene el ciudadano y no otro tipo de teoría exógena. 4. La teoría psicológica o la escuela de Michigan. Esto hizo un boom porque lo que hace es decir, bueno, en realidad la preferencia de los ciudadanos no es algo sofisticado, no es algo ni que analicen ni que estudien, en realidad la gente no está informada y tampoco le interesa demasiado la política, sino que hay un tema de identidad partidaria. ¿Qué significa esto? Todo el recorrido que hacemos del proceso de socialización, nuestra educación, nuestros vínculos con nuestros grupos de pares, con nuestros padres, con nuestros progenitores, etcétera, hacen a que generemos determinados principios, valores, etcétera, que nos van a generar una identidad partidaria y eso nos va a arrimar a determinado partido, determinada oferta de partido. Es una asociación afectiva que hay y es a largo plazo. Entonces nos vamos a ceñir en eso, no es solamente, y no nos quedemos con lo básico que es que, bueno, porque mi mamá, mi papá o mi abuelo votaba a determinado partido, yo lo voy a votar. Va más allá de la relación intergeneracional, que tiene que ver no solamente con el entorno cercano, sino con el contexto histórico, social, económico, etcétera, etcétera, sino que también todo nuestro proceso de socialización y lo que venimos cargando, y esto hace a que tengamos una identidad partidaria. Por último, Fiorina va a hacer una crítica a esta última teoría en la que va a decir que en realidad las preferencias de votantes son del voto retrospectivo. Esto significa que van a analizar hacia atrás las acciones que tuvieron los partidos y los gobiernos anteriores para poder tener una identidad partidaria y no al revés, como dice la Escuela de Michigan, que tenemos y partimos de una identidad partidaria para poder elegir. Quedémonos con esto, es multicausal. El hecho de que una persona tenga determinada preferencia a un partido político o a otro es la suma de varios factores o varias causas. Somos seres humanos, esto es una ciencia social por eso, y como seres humanos nos afectan varias cosas y a lo largo del tiempo, la coyuntura, etcétera, esto puede ir variando. Esta es la versión corta, resumida, súper micro minimizada. Bueno, por acá entonces le dejo la versión extendida como El Señor de los Anillos, así que les voy a pedir que le den like, que compartan, que comenten y cualquier duda, estoy por acá. Gracias.